el programa de hoy, desde México, obispos exigen investigar a fondo el reciente asesinato de un sacerdote. El Papa pide unirse a la Jornada Mundial de Oración por la Iglesia que sufre en China. Monjas agradecen a Dios y a la organización católica que las rescató del fuego cruzado en Sudán. Hoy es la fiesta de la Virgen María Auxiliadora, nuestra Madre en los tiempos difíciles. Le contamos más sobre esta querida advocación. No tema llamar al sacerdote para la unción de los enfermos. En la agonía el diablo se aprovecha para dejarnos sin salvación. Más en nuestra sección Lucha contra el Diablo. Ave María, Ave María. Hola Natalie, un gusto estar contigo. Un gusto también estar contigo, Eddie, con nuestros televidentes en nuestros estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias desde México, contándoles que un sacerdote fue asesinado en forma cruel esta semana. Se trata de Fray Javier García Villafaña, miembro de la Orden de San Agustín y párroco de Capacho. Los obispos exigen a la justicia una investigación a fondo. Le contamos el caso. Él es el padre Javier García Villafañana, sacerdote agustino de México, celebrando una de sus últimas misas el 24 de abril, solemnidad de San Marcos Evangelista. Fue asesinado alrededor de las 7 de la noche del lunes 22 de mayo, mientras se dirigía a la localidad de Jeruco para celebrar una misa. El padre Javier García manejaba su carro en la carretera Cuitzeo-Guandacareo, estado de Michoacán, cuando fue baleado cerca a la localidad de Capacho, lugar donde está la parroquia de San Marcos, de la cual era párroco. No hay más detalles hasta el momento. Las investigaciones siguen en curso para dar con los asesinos. Con el padre Javier García Villafañana, ya son 9 los sacerdotes asesinados desde el 2018 en el gobierno de Manuel López Obrador, según el informativo Centro Católico Multimedia. Este miércoles por la tarde se celebró la Santa Misa de Exequias por el padre Javier García Villafañana en el Templo de San Agustín en Salamanca, Guanajuato, con los miembros de la orden a la cual perteneció. Y ahora las noticias del Papa en Roma con nuestra corresponsal Almudena Martínez Bordiú. Saludos desde Roma. En la audiencia general de este miércoles 24 de mayo, el Papa Francisco propuso como ejemplo de evangelización al santo coreano Andrés Kim Tae-gon, quien nos enseña, según el Santo Padre, el valor de volver a levantarse cuando uno se cae. Ante los fieles que le escuchaban desde la soleada plaza de San Pedro del Vaticano, el Santo Padre continuó con su ciclo de catequesis sobre la evangelización y el celo apostólico, y recordó además que la figura de este primer mártir y primer sacerdote coreano es un ejemplo para todos. El Papa afirmó que ser discípulo del Señor significa seguirle, seguir su camino, y esto también implica dar la vida por el Evangelio. San Andrés Kim Tae-gon fue el primer sacerdote mártir de Corea. Hace 200 años hubo en aquel país una fuerte persecución y no se podía confesar la fe abiertamente. Destaco 2 escenas que nos dan prueba de este celo. En la primera vemos a San Andrés ante la dificultad de no tener más opción que encontrar a los fieles en público y lograr reconocerse sin que nadie se dé cuenta, resumiendo en 2 palabras su identidad. Estas, las palabras que había que decir, eran discípulo de Jesús. En la segunda lo encontramos cuando era seminarista, caminando en la nieve para buscar un misionero y completamente agotado, cayó por la 3ª vez. Pero una mano amiga y lo empujó a seguir adelante. La lección de esta escena es que aunque podamos caer, siempre podemos alzarnos de nuevo porque Jesús nos sostiene. El Santo Padre instó a los fieles y peregrinos a unirse a la Jornada Mundial de Oración por la Iglesia en China, que se celebra este miércoles 24 de mayo, festividad de María Auxiliadora.
una fuerte... Además, el Papa Francisco llamó a la solidaridad con todos los que sufren en China y expresó su cercanía a nuestros hermanos y hermanas, compartiendo tanto sus alegrías como sus esperanzas. Dirigió también un pensamiento especial que va a todos los que sufren, tanto pastores como fieles, para que en la comunión y solidaridad de la Iglesia Universal encuentren consuelo y aliento. En esta línea, el Papa invitó a los fieles a elevar oraciones a Dios para que la buena noticia de Cristo, crucificado y resucitado, sea proclamada en su plenitud, belleza y libertad, dando así fruto para el bien de la Iglesia Católica y de toda la sociedad china. Con este mensaje, el Papa enfatizó la importancia de la oración y la solidaridad con la Iglesia en China, reconociendo los desafíos y dificultades que enfrentan los católicos en este país. El Santo Padre también recordó que hoy, 24 de mayo, la Iglesia Católica celebra a Santa María Auxiliadora. Que María os ayude, queridos jóvenes, a fortalecer cada día vuestra fidelidad a Cristo. Que ella os obtenga consuelo y serenidad. Queridos ancianos y queridos enfermos, que ella os anime. Y queridos recién casados, que os ayude a traducir el mandamiento del amor en vuestra vida cotidiana, pidió el Santo Padre al finalizar su catequesis. Por último, destacó que el Día de María Auxiliadora es una vocación mariana muy querida por Don Bosco y por ello saludó a la familia salesiana y les agradeció por todo lo que hacen por la Iglesia. En Roma, Almudena Martí de Bordiú, EWTN Noticias. Ahora nos vamos a Sudán. Desde el 22 de mayo último, la guerra está en un alto al fuego hasta el 29 de este mes. La tregua se dio por mediación de Arabia Saudita y Estados Unidos en un acuerdo en la ciudad de Jeddah. El Papa, durante el rezo de Regina Coeli, pidió que el acuerdo se cumpla y se depongan las armas en Sudán. La guerra en Sudán surge por el enfrentamiento entre el ejército del gobierno y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido que busca el poder. Días antes del llamado al alto al fuego, 3 monjas fueron rescatadas en medio del combate por una organización católica. Veamos. Ella es Sor Cristín y sus hermanas de la Congregación del Sagrado Corazón de Jesús. Llegaron a Sudán del Sur el 21 de mayo último, luego de un mes de estar atrapadas en el fuego cruzado de la guerra en el país vecino, Sudán. Las hermanas del Sagrado Corazón de Jesús tienen su abadía principal en Sudán del Sur. Sin embargo, siempre van a Sudán para evangelizar y apoyar. La Organización Católica de Defensa de los Derechos Humanos, The Vulnerable People Project, o Proyecto para Gente Vulnerable, rescataron a las religiosas. Fue un día antes del alto al fuego declarado en Sudán desde el lunes 22 de mayo. I want to thank God and to thank Johnson. Quiero agradecer a Dios y agradecer a la organización y a sus amigos por venir a rescatarnos a Jartum y asegurarse que estemos bien. No sabíamos si estaríamos vivas hasta hoy, pero estamos agradecidas con Dios y con el proyecto para gente vulnerable por rescatarnos y llevarnos a Juba. Estamos muy agradecidas. No los olvidaremos en nuestra vida. Oraremos por ustedes para que puedan continuar rescatando a más personas. Gracias. Jason Jones, fundador y presidente de la organización, informó que junto a las religiosas, otras casi 800 personas fueron rescatadas de Sudán. Lamentó la muerte de uno de los voluntarios que fue asesinado por un francotirador en el momento del rescate. Jones contó a Así Prensa que las religiosas estaban en una zona donde había intensos disparos. La situación fue muy aterradora por estar atrapadas. 2 de las hermanas tenían enfermedades que necesitaban tratamiento. Una padecía diabetes y la otra malaria. The Vulnerable People Project también les llevaron medicamentos. Jones agregó que las hermanas oraban continuamente por nosotros, por los miembros de nuestro equipo, porque hay mucha gente más por rescatar. Tan pronto como fueron evacuadas, su primera preocupación fue que no nos detuvieran. Las hermanas del Sagrado Corazón de Jesús volverán a su monasterio en los próximos días, luego de que recuperen su salud. Regresamos a Roma. En una audiencia con los obispos de Italia, el enviado de paz del Papa Francisco para Ucrania, Cardenal Matteo Zuppi, veterano de los esfuerzos de mediación de conflictos de la Iglesia Católica, criticó la guerra y exhortó la actitud que deben tener los católicos ante ella. Escuchemos los primeros comentarios públicos del enviado de paz y presidente de la Conferencia Episcopal Italiana.
Me gustaría comenzar este momento compartiendo una de las preocupaciones que el Papa Francisco siempre nos ha representado en los últimos años, recientemente hasta la emoción. La paz, especialmente hoy en Ucrania, con un pueblo mártir. Estamos agradecidos por su profecía, tan rara hoy, cuando hablar de paz parece evitar tomar partido o no reconocer responsabilidades. Su voz se hace cargo de la profunda angustia, a veces no expresada, a menudo no escuchada, de los pueblos que necesitan la paz. La guerra es una pandemia. La guerra è una pandemia. Para nosotros la paz no es solo un deseo, sino que es la realidad misma de la Iglesia, que brota como el signo de la paz, de la Eucaristía y del Evangelio. La Iglesia y los cristianos creemos en la paz. Todos estamos llamados a ser pacificadores, más aún en la terrible tempestad de los conflictos. Hoy es la fiesta de la Virgen María Auxiliadora, nuestra Madre en los tiempos difíciles. El padre Dalben, párroco de la Basílica de María Auxiliadora en Lima, Perú, nos cuenta más sobre esta querida advocación. La vocación de María Auxiliadora es antigua en la Iglesia. Podríamos decir que los primeros cristianos vieron en la presencia de María una poderosa ayuda en la propia vida, desde el comienzo. Tenemos documentaciones desde el tercer siglo. Por lo tanto, es una advocación que viene desde lejos en la Iglesia, que fue recogida también la invocación María Auxiliadora de los cristianos por las letanías lauretanas, también la letanía que había hecho aquí en Lima nuestro arzobispo Mogrovejo, ¿verdad? Y entonces es algo que viene desde lejos. ¿Por qué? Porque el pueblo cristiano en su fe ha percibido siempre que el Señor desde la cruz había dado a María como madre, no como un adorno, sino como una madre que había que amar. ¿Y qué es lo que hace María con respecto a sus hijos? Pues les ayuda a crecer, les ayuda a caminar, les ayuda a conocer más a Dios, les ayuda a vivir la propia vida cristiana. Cuando llegamos al tiempo de Don Bosco es del siglo XIX, por lo tanto estamos bien adelante en la historia de la Iglesia. Don Bosco retoma esta advocación y le da la fuerza que bien conocemos. En el año 1862 empezó a decirle a los salesianos y a los jóvenes que la Virgen quería que se le invocara con el título de auxiliadora. Don Bosco siempre ha concebido la advocación a María Auxiliadora de los cristianos como la advocación la llamó la Virgen de los tiempos difíciles. Eran tiempos difíciles los tiempos de Don Bosco, pero cuando la Iglesia no ha vivido tiempos difíciles, siempre los ha vivido. Nosotros no sabemos exactamente qué cosa pasó en el corazón de Don Bosco cuando empezó a decir, como le decía en el año 1862, que quería que la Virgen se le invocara con el título de auxiliadora. Ciertamente ha sido una inspiración del Espíritu Santo, de la misma Virgen, ¿no? Con algunos contextos eclesiales, ¿no? Cuando Napoleón aprisionó el Papa Pío VII, ¿no es cierto? Él regresó, él había hecho una promesa que si regresaba a Roma, pues ese día de su regreso lo había dedicado a la Virgen Auxiliadora. Y regresó precisamente un 24 de mayo, el Papa regresó a Roma, ¿no? Libre ya del exilio que le había impuesto Napoleón. Y el año siguiente, en el 1815, pues el Papa declaró el 24 de mayo fiesta de María Auxiliadora. El día de hoy tiene varios significados. Primero, auxilio. O sea, no cabe duda que todos nosotros para vivir nuestra experiencia de fe necesitamos la ayuda de lo alto. ¿Y la ayuda de lo alto qué significa? La ayuda de Cristo, de su gracia, de su amor y de aquella que Cristo puso a nuestro lado como madre, la ayuda de María. Podríamos decir que el cristiano camina de la mano de Jesús y de la mano de María.
Hacemos una pausa y al volver, no tema llamar al sacerdote para la unción de los enfermos. En la agonía el diablo se aprovecha para alejarnos sin salvación. Más en nuestra sección Lucha contra el Diablo. Además, profesor en el Reino Unido a punto de perder el trabajo por no usar el pronombre masculino con una niña que se identifica como niño. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. En el momento de la muerte, el diablo aprovecha y ataca al agonizante. ¿De qué manera y cómo combatirlo? Lo sabremos en el especial Lucha contra el Diablo. Desde España nos acompaña como siempre el Padre Francisco Torres, sacerdote exorcista de la Diócesis de Plasencia. Padre Francisco, qué bueno volver a verlo. Coméntenos cómo se manifiesta el diablo en los últimos momentos de la vida de una persona. La enfermedad siempre es un momento de crisis en la vida de una persona, porque en la enfermedad es donde nuestro cuerpo, nuestra vida, sobre todo si corre peligro, pues nos acabamos dando cuenta, ¿no?, de lo que es sustancial, de lo que es accidental en nosotros. Y en esa crisis puede resultar, y esto es doctrina del Catecismo de la Iglesia, si lo recoge, que digamos, o nos afiancemos más en nuestra fe en Dios, volvamos a Dios con más firmeza, o que reneguemos de Dios y rechacemos a Dios y protestemos un poco ante Él por esta enfermedad. Es en este último sentido donde el diablo intenta siempre tentar al agonizante, tentar al enfermo, hacerle dudar del amor de Dios, de la misericordia de Dios y apartarle, por tanto, de la salvación que puede obtener si une sus sufrimientos, sus padecimientos, su enfermedad a la pasión del Señor y se une a Él pues en su Santa Cruz. Padre, y ante esto, ¿cuál es el sacramento que nos ayuda a combatir al diablo a la hora de la muerte? Bueno, pues el sacramento que nos ayuda en esta lucha, que nos hace unirnos a la pasión del Señor y que perdona todos nuestros pecados incluso y nos fortalece en la enfermedad, es el sacramento de la unción de los enfermos, que antiguamente se llamaba extrema unción, pero el Concilio Vaticano II, por diversas razones, decide cambiar el nombre a la actual unción de los enfermos. Este es el sacramento. ¿En qué consiste el ritual de la unción a los enfermos, Padre? Bueno, pues este ritual es de los mejores hechos por la Reforma Conciliar y consiste en una proclamación de la palabra de Dios, como todo ritual de los sacramentos, y luego, bueno, pues en ungir al enfermo con el óleo de los enfermos, con el oleum infirmorum, que ha sido bendecido por el obispo en la misa crismal. En caso de que no se tuviera a mano este óleo bendecido por el obispo, el actual ritual permite que pueda ser bendecido por cualquier presbítero siempre que sea un aceite vegetal. A la vez que se unge al enfermo, se le unge en la frente y en las palmas de las manos, se repite una fórmula donde dice, bueno, más o menos se viene a decir, ¿no?, que por la unción de este sacramento, por esta santa unción y su bondadosa misericordia, te ayuda el Señor con la gracia del Espíritu Santo, para que libre de tus pecados, te fortalezca en la enfermedad y, bueno, pues en lo que conviene, también te conceda la salud del alma y del cuerpo. Ese es un poco el sacramento. A este sacramento, en este ritual, bueno, pues hay una serie de bendiciones sobre el óleo, una oración litánica por el enfermo e incluso una imposición de manos del presbítero al enfermo para que el Señor le fortalezca en su enfermedad. Padre, ¿y la unción de los enfermos solo se da momentos antes de la muerte o puede ser antes, por ejemplo, aunque la persona no tenga signos de que va a morir, como los adultos mayores? Este sacramento se puede recibir en cualquier momento de la enfermedad, aunque no se esté todavía grave, aunque la enfermedad esté empezando. Se puede recibir por ancianidad, una persona cuando es anciana, aunque esté sana, ¿no? Pero siempre un anciano está más cerca, por ejemplo, de la muerte que de seguir viviendo. Obviamente, los achaques del cuerpo, el peso de los años, pues todo eso pasa factura. Entonces, un anciano, aunque esté sano, puede recibir este sacramento. Cuando una persona, aunque sea joven, aunque sea un niño incluso, se tiene que enfrentar a una operación complicada, arriesgada, pues también se le puede dar la unción de los enfermos.
Una persona que tenga una enfermedad que no tiene por qué llevar la muerte, pero sí puede ser una enfermedad crónica que tiene que ir llevando poco a poco a lo largo de la vida, pues también la unción de enfermos se le puede administrar a ese tipo de personas, ¿no? Con lo cual no es una unción para el final de la vida, sino para fortalecer al enfermo, unirlo a la pasión de Cristo, consagrarlo a Dios, perdonarle los pecados y que el Señor, si quiere, obre el milagro de la sanación. Padre, ¿y qué le diría a familiares o acompañantes que, por ejemplo, no llaman al sacerdote para que le dé la unción al enfermo porque tienen miedo que éste se asuste o se decaiga? Yo lo que les digo es que primero no tengan miedo. Esto no es un sacramento para la muerte o para preparar a la muerte. La muerte podrá llegar o no, según la enfermedad que sea. Es un sacramento de vivos y para la vida. Porque en no pocas ocasiones, yo he tenido algunos casos que me han pasado, he visto cómo enfermos, incluso que estaban agonizando, que le quedaba poco de vida, han recuperado la salud, han hecho una vida normal, incluso y otros han durado unos meses más en unas condiciones aceptables hasta que ya, por el peso de su enfermedad, han muerto. Y luego también otra advertencia que yo hago es que no llamar al sacerdote por esas razones que usted ha dicho es una tentación del diablo. Estamos haciendo el juego el diablo. Y por tanto esos familiares que niegan por su cobardía la unción a su madre o a su padre o a su enfermo, tendrán un día que comparecer ante el tribunal de Dios. Así es. Padre Francisco Torres, gracias por todo lo que nos ha comentado hoy en la entrevista. Gracias a ustedes. Ahora le contamos que en el Reino Unido la Autoridad de Regulación de la Enseñanza dictaminó que el profesor Joshua Sutcliffe, de 33 años, no trató a uno de sus alumnos con la dignidad y respeto que se merecía. ¿Qué pasó? Según indicaron, el profesor no usó los pronombres masculinos con una alumna que se identifica como niño. El docente cristiano evangélico y profesor de matemáticas en The Sherwell School, una escuela estatal de secundaria de Oxford, elogió a sus alumnas expresando: «Bien hecho, chicas». Dentro del grupo había una niña que se identifica como niño. El profesor se disculpó de inmediato. El abogado del maestro argumentó que la alumna no tenía hecha la resignación de género y por tanto la ley no obliga a usar pronombres a elección del escolar. Sin embargo, la Autoridad de Regulación de la Enseñanza dijo que durante el 2015 y el 2018, Sutcliffe solía referirse a sus alumnos transgénero usando pronombres supuestamente incorrectos, por lo que fue declarado culpable de mala conducta. El profesor está suspendido y podría perder el trabajo. Y en Ecuador, miles acudieron al Santuario de la Madre 3 veces admirable de Schoenstatt, en Guayaquil, en una tradición que viene desde 1979, en la víspera del Día de la Madre. Los peregrinos caminaron desde sus diferentes parroquias para celebrar el mes de María. Llevaron en brazos la imagen imponente de la Virgen de Schoenstatt. Además, cargaban otras imágenes de María adornadas con flores. Luego de 3 años de pandemia, los feligreses participaron de esta gran caminata, rezaron el Santo Rosario y terminaron la peregrinación con una Santa Misa. En su homilía, el arzobispo de Guayaquil, Monseñor Luis Cabrera, destacó la confianza de la Virgen María hacia Dios, más al saber que Él estaba en su vientre. En ese sentido, dijo que la vida es el don más grande para que una madre ame, cuide y defienda a su hijo. Nos despedimos uniéndonos a la fiesta de la Virgen María Auxiliadora con el traslado de la imagen del Colegio Salesiano Oratorio Torre Silva a la Basílica de la Merced en España. Veamos la procesión de María Auxiliadora en La Merced, Jerez. Sale del Colegio Salesiano Oratorio Torre Silva, camino a la Basílica de la Merced. Es parte de los 3 días de homenajes en su honor. Hasta mañana.